Esta es la impresora de tanque o de tinta continua Epson L120. Usa 4 tipos de tinta diferente: negro, amarillo, magenta y cian. Este tipo de impresoras son mucho más eficientes en comparación con las de cartucho. Esto significa que puedes imprimir muchas más hojas a un precio menor. En rápido unboxing puedes observar lo que contiene la caja, la garantía, instructivos y drivers en un CD, el cable de datos, la parte plástica que sostiene las hojas, las 4 diferentes tintas y el cable de alimentación. Consigue ayuda para sacar la impresora. Epson debería considerar usar materiales más ecológicos y no unicel, como observas. La impresora viene totalmente envuelta en plástico. Retira con cuidado las tiras azules que observas. Estas evitan que la impresora se mueva durante el traslado. Ahora rellenaremos los tanques con las tintas respectivas. Los contenedores de las tintas vienen con un sello metálico que hay que retirar antes de poder usarlos. Te sugiero poner una servilleta o algo para evitar manchar la superficie. Puedes observar que los tanques tienen la abreviatura de su nombre en inglés, pero también tienen la etiqueta de su respectivo color. Por ejemplo, black es negro, al igual que su etiqueta. La botella de tinta puede vaciarse completamente en el tanque. Estas botellas son solo para usar la impresora por primera vez. Los repuestos que compras posteriormente son más grandes. Puedes observar cómo se llena el tanque. Puedes aplicar fuerza y llenarlo más rápido. Ahora la tinta amarilla en el tanque con la etiqueta amarilla, y así con las otras dos, que faltan, magenta y cian. Este tipo de impresoras de tinta continua son más caras que las de cartucho, solo al principio. A mediano y largo plazo son mucho más económicas, por lo que si imprimes muchas hojas, en la escuela o en tu trabajo, es muy conveniente este tipo de impresoras. Cuando hayas terminado de cargar los tanques de tinta, asegúrate que las tapas de estos estén bien colocadas. Ahora conecta el cable de alimentación a la impresora y los plásticos para las hojas. Conecta el cable de alimentación al tomacorriente. Ahora pulsa el botón de encendido y espera hasta que ambos botones, encendido y cancelar, permanezcan encendidos. Ahora que ambos botones están encendidos, presiona el botón de cancelar hasta que el botón de encendido comience a parpadear. Esto se hace para que el sistema de inyección continua de la impresora se cargue. A partir de ahora le tomará a la impresora entre 10 y 20 minutos cargar el sistema de inyección. Espera.
Sabrás que la impresora terminó cuando observes que el botón de encendido se queda fijo o sólido, es decir, ya no parpadea. Ya que terminó, conecta el cable de datos de la impresora a la PC e instala los drivers contenidos en el disco. Si no tienes lector de discos, ve a la página de Epson y baja los drivers de tu modelo de impresora. Finalmente, imprime la página de prueba y habrás terminado la instalación. Nos vemos en un próximo video. Hasta entonces, cambio y fuera.